Es domingo por la mañana en una isla paradisíaca de Asia. Aquí viven 40 millones de personas. A poca distancia de la costa se extiende una de las fallas geológicas más grandes del planeta. Los científicos le han dedicado muchas horas de estudios en un intento por desenmarañar los secretos de su comportamiento sísmico. Pero entonces el terremoto más violento de los últimos 40 años azotó la región. A continuación, un horror como el que nadie podía haber imaginado se cobró la vida de más de 250.000 personas. Llegó completamente de imprevisto y fue arrasador. Nos cogió de sorpresa. Lo que era un maravilloso y paradisíaco día se convirtió en un apocalipsis en cuestión de segundos. Los expertos se ven desbordados por una serie de extraños acontecimientos. Olas de envergadura insólita acaban con comunidades enteras. El megatsunami de 2004 constituye uno de los misterios más insondables aún por desvelar. Sirviéndose de las técnicas de análisis científico más evolucionadas, se ha conseguido arrojar nueva luz sobre lo que ocurrió y confirmar que los tsunamis son una amenaza mucho más real de lo que el mundo jamás creyó. Los desastres no pasan porque sí, sino como consecuencia de una cadena de sucesos decisivos. Acompáñennos y descubran los indicios y lo que ocurrió segundos antes de la catástrofe. Segundos catastróficos. El tsunami asiático. El Océano Índico es el tercero del mundo en magnitud. Su frontera oriental está recorrida por una enorme fosa, formada a lo largo de una vasta línea de falla conocida como Falla de Sunda, de mucha actividad sísmica. En esta falla se unen las dos placas tectónicas más grandes de la Tierra. El geólogo estadounidense Kerry See ha dedicado los últimos 10 años de su vida al estudio de esta falla. Las placas son los objetos en movimiento más inmensos del planeta. La placa india se mueve por debajo de la placa asiática, que es arrastrada hacia abajo por ella. La zona de colisión entre placas es un caldo de cultivo de terremotos. Si bien el extremo norte de la falla apenas ha experimentado actividad de consideración en los últimos 500 años, en el extremo sur la historia cambia. La estadística demuestra que aquí se produce un gran terremoto cada 2 siglos. El último fue en 1833, hace casi 200 años. Existe cierto temor a que en algún momento entre el próximo minuto y los siguientes 30 años parte de la megafalla vuelva a romperse. La megafalla es bien conocida por los geólogos, pero la mayoría de la gente que vive, trabaja y se divierte en torno a esta gran masa de agua es ajena a los peligros acechantes en la zona. Los últimos días de 2004 iban a cambiar eso para siempre. Una de las joyas de la región es la isla tailandesa de Koh Phi Phi. Cada año más de 150.000 turistas acuden a ella a gozar de su exotismo, su exuberancia y sus magníficas playas. El 25 de diciembre de 2004 la familia Moore de California disfrutaban de las vacaciones de su vida. Era la primera vez que íbamos a Asia. La isla Phi Phi era completamente distinta a nada que hubiéramos conocido. Un paraíso absoluto. Ken estaba grabando un vídeo de su mujer, Gaylin, y de sus hijas, Kendra de 8 años y Daniel de 6, divirtiéndose en sus vacaciones de Navidad. Mis hijas tenían 6 y 8 años, así que el mejor regalo que podíamos hacerles era una gran fiesta de Navidad. Se lo estaban pasando en grande. Tailandia es solo uno de los 20 países bañados por el Océano Índico. A 460 kilómetros se encuentra la isla de Sumatra con intensas turbulencias políticas. En su costa oeste se encuentra la comunidad de Logna. A pesar de los más de 20 años de descontento social en el norte de la isla, Logna consigue mantener la normalidad sostenible. Su población de 15.000 personas se apiña a lo largo de la estrecha franja que separa las colinas y el océano. 26 de diciembre. 7:57 de la mañana. Ibu Nurleli tiende la colada familiar mientras sus 3 hijos desayunan viendo la televisión en el interior de la casa. Vivimos cerca de la playa y esa mañana se levantó como otra cualquiera. No había viento y el cielo estaba limpio, azul. La más pequeña de los hermanos era Ichut, de 9 años. Una niña muy inteligente y sensata, a la que le gustaba ayudar a su madre en las tareas de la casa. Ichut tenía un hermano de 16 años y otra mayor de 17 llamada Fitri.
Fitri es ciega de nacimiento, pero se ha convertido en una experta costurera para alegría de su madre. Aunque es ciega, cose y borda muy bien. Hace sus propios diseños. Ibu acababa de perder a su marido y sus hijos eran lo único que le quedaba. 7 de la mañana, 59 minutos. En lo más profundo del océano, la Tierra empieza a agitarse. Los temblores se prolongan durante 8 minutos. Ibu y sus hijos están aterrorizados por la violencia del terremoto. Salimos a la puerta de casa y nos pusimos a rezar. Ocho y 15 minutos. Una inmensa ola rompe contra la costa de Sumatra. 8 y 16 minutos de la mañana. El seísmo ha terminado. Las familias de toda la región tratan de asimilar lo que ha pasado. El vendedor ambulante de 28 años, Samsul Kamal, hace balance de los daños. Al mirar hacia el océano, se queda atónito. Hay una gran extensión de lecho marino al descubierto y presiente el peligro. Sabía que si el mar se alejaba tanto, tenía que volver. Entonces, a lo lejos, Samsul ve una asombrosa pared de agua que se acerca a toda velocidad. Instantes después, Logna se ahoga en una vorágine de aguas turbulentas. Una segunda ola rompe contra Ibu y su familia. Esta, mucho más grande, sobrepasa la copa de los árboles. Vimos el agua, tan alta como una montaña. Ibu intenta desesperadamente no soltarse de Ichut, pero la pequeña es arrancada de sus manos. En la cima de una colina cercana, Samsul observa cómo una tercera ola aún más alta se aproxima. Aunque está a 35 metros, la potente masa de agua casi lo mata. La tercera ola me pasó justo por encima de la cabeza. A 13 kilómetros al norte se halla Banda Aceh, la capital de la provincia y hogar para 300.000 personas. 8:40 minutos de la mañana. En el centro de la ciudad, a 4 kilómetros hacia el interior, un cámara aficionado graba los momentos que siguen al terremoto. En su grabación se observa cómo un mar de agua va ascendiendo lentamente por la calle. De repente, el flujo se acelera y en unos segundos, el agua se mueve más rápido incluso de lo que puede llegar a correr una persona. El caos se desata en Sumatra, mientras el tsunami prosigue su trayectoria hacia el este. En la isla de vacaciones de Koh Phi Phi, la familia Moore se prepara para abandonar el hotel después de unas inolvidables vacaciones. La noche anterior había sido la de Navidad y esa mañana nos habíamos levantado tarde y desayunado tranquilamente. Me acuerdo de pensar, vaya, en solo media hora estaremos facturando el equipaje. En su habitación, en la tercera planta del hotel, mamá Gaylene y las niñas Kendra y Daniel descansan un rato antes de terminar de hacer las maletas. De repente mi mujer me dijo, mira cariño, graba con la cámara. Ken ve que la zona de la piscina está inundada. Al principio pensé que era cosa de las mareas, pero luego miré más allá de la bahía y me di cuenta de que una ola de unos 6 o 7 metros se aproximaba a la playa. Yo hago surf y enseguida supe que la ola tenía fuerza como para echar el hotel abajo. Traté de apartar a las niñas de la ventana por si el agua la atravesaba. Ken sabía que estaban en un gran apuro. Estuve a punto de abandonar, pero mi mujer me lo impidió. Me dijo que teníamos que ser fuertes por las niñas. Mientras la gente luchaba por sobrevivir al este del Océano Índico, a 2.000 kilómetros al oeste, en Sri Lanka, la familia Squire de Inglaterra ha pasado las vacaciones de Navidad en las idílicas playas de la bahía de Arugam, al este de la isla.
Sabíamos que podía ser una de nuestras últimas vacaciones juntos, porque los niños ya se estaban haciendo mayores. Louise y Phil tienen 3 hijos. Will, de 16 años, Laura, de 18, y la mayor, Emma, que hoy es su 21 cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! Louise y Phil quedan con Emma en el comedor de la playa para cenar, pero primero, Emma quiere refrescarse un poco. Mientras espera a su hija, Louise se da cuenta de que la cabaña se está llenando de agua. El suelo del restaurante empezó a inundarse. Al mirar para arriba, ve una inmensa masa marrón de agua acercándose justo en su dirección. De alguna forma, presiento que se trata de algo muy peligroso. Lo primero en lo que piensa Louise es en Emma, porque sabe que su hija no se está enterando de nada de lo que pasa. Apenas tiene unos segundos para reaccionar, segundos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En la isla asiática de Sri Lanka, Louise Squire, que se encuentra de vacaciones, contempla la aterradora vista de un tsunami acercándose a ella. Su hija Emma no es consciente del peligro que corre. ¡Emma! Toneladas de agua irrumpen en la habitación. En unos segundos, Emma está atrapada y su tiempo se acaba. Corrientes de fuerza inusitada deshacen en pedazos el complejo turístico y Louise es arrastrada. Lo siguiente que recuerdo es estar bajo una inmensa masa de agua, pensando en lo fácil que era que pudiera morir allá. Louise consigue ponerse a salvo. Me preguntaba dónde estarían mis hijos, pero sabía que no podía hacer nada. Durante las 2 horas siguientes, una serie de olas inundan la bahía de Arugam. Por fin, el agua se retira, revelando un terrible escenario. Vi un área completamente desolada. Incapaz de encontrar a su familia, Louise consigue llegar hasta el punto más alto de la isla. Su última y única esperanza de encontrarlos con vida. Pero ni siquiera allí hay rastro de sus hijos o de su marido. La invade la desesperación. Empecé a planear mi propia desaparición de este mundo. Pero entonces oye unas voces familiares. Philip se acerca por el jardín, seguido de Emma, Laura y Will. Están todos. Es increíble. Nos abrazamos todos. Fue maravilloso. Mi madre no paraba de repetir, creía que os había perdido, creía que os había perdido. Todos nos echamos a llorar. No podíamos creernos la suerte que habíamos tenido. Habíamos sobrevivido los 5. El tsunami prosigue su devastador recorrido, terminando por llevar el caos hasta la costa de Somalia, en África, a 5.000 kilómetros de su primer ataque. Incluso aquí las olas matan a 289 personas. Por toda la costa del Océano Índico, las cámaras grabaron fenómenos inimaginables. En Tailandia, los turistas filman un lecho marino al descubierto, el agua retirada de la costa, seguido minutos después por una pared vertical de agua. A 3.000 kilómetros al suroeste, las Maldivas, un archipiélago bajo con respecto al nivel del mar, están completamente sumergidas. Al norte, en Sri Lanka, un tendero graba los gritos de socorro de unas niñas atrapadas en lo que era una parada de autobús. En Koh Phi Phi, Ken Moore y su familia se enfrentan con una nueva y espeluznante realidad al retirarse las aguas. Todo el mundo había desaparecido en la bahía.
Justo el día anterior, nosotros mismos habíamos estado bañándonos y haciendo snorkel ahí. Y ahora las olas se habían llevado a todo el mundo por delante. Había gente con heridas muy graves, brazos rotos, piernas retorcidas, brechas. Las sábanas cubrían a los muertos. En Sumatra, la línea de costa es irreconocible. Ibu Nurleli busca desesperadamente a sus hijos. Cuando el agua volvió a su cauce, yo estaba aterrorizada y confundida. Había muchos cadáveres, no solo de la gente del pueblo, también de otros sitios. Ibu encuentra primero a su hija ciega, Fitri, y luego a su hijo. Juntos se afanan por encontrar a la pequeña de 9 años, rebuscando entre los escombros y los cadáveres. Pero es una carrera contrarreloj. Cada minuto que pasa se reducen las posibilidades de encontrar a Ichut con vida. Buscamos a Ichut por todas partes. Pero después de horas de búsqueda infructuosa, se impone la horrible verdad. No pude encontrar a mi hija pequeña. No la volví a ver desde entonces. Como muchos otros niños, Ichut no tuvo la fuerza suficiente para sobrevivir a las aguas. Al menos un tercio de las víctimas del tsunami fueron niños. Este es el tsunami más devastador del que la historia tiene constancia. Comunidades enteras quedaron arrasadas. La magnitud de la catástrofe conmociona al mundo, que se lanza a la acción a través de la ayuda internacional. Pero para muchos ya es demasiado tarde. Solo en Sumatra se perdieron 170.000 vidas. En total murieron más de 270.000 personas, aunque el balance real de muertos nunca llegará a conocerse. Pero, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué tipo de tsunami pudo haber generado olas de tamaña altura, la retirada de los océanos y ríos de arrasadores escombros? Y más importante aún, ¿podemos extraer alguna lección que nos ayude a evitar que una catástrofe de este calibre vuelva a repetirse? Para comprender todos los detalles de este complejo desastre es necesaria la experiencia de personas entendidas en distintas disciplinas. Un equipo de categoría mundial se reunió para investigar. Para el experto de terremotos Kerry See, el fenómeno le provoca sentimientos encontrados. Es una experiencia delirante. Por un lado, como científico es muy estimulante, pero por otro, como ser humano estás tratando con un fenómeno capaz de causar un daño tremendo a tus iguales. El profesor Kostas Sinolakis es el director del Centro de Investigación para los Tsunamis de California. Durante sus 25 años de experiencia en el campo, ha analizado unas 20 olas gigantescas en 10 países distintos. Nuestro trabajo se asemeja mucho al del FBI cuando trazan el perfil de un asesino en serie. Tenemos que analizar con todo detalle los indicios y luego llegar a una conclusión y señalar de dónde procede el asesino y lo que puede volver a hacer. Sinolakis es experto en tsunamis. Su función consiste en predecir lo que podría pasarle a comunidades costeras, como la de California, si se vieran azotadas por olas de determinado tamaño y en asesorar respecto a dónde deben levantarse edificios públicos como los hospitales para evitar que se inundaran en caso de catástrofe. El fenómeno asiático ilustra perfectamente la necesidad de este tipo de investigación. Los tsunamis son inevitables. Es una cuestión de tiempo. George Plafker es un pionero de la ciencia de los tsunamis. Lleva estudiándolos desde los años 60. Sin embargo, hasta él se quedó petrificado con las imágenes que llegaron de todas partes del Océano Índico. Lo más sorprendente fue el tamaño del propio tsunami y lo destructivo y letal que fue. Todos los expertos coinciden en señalar ciertos aspectos particularmente desconcertantes de la catástrofe. El primero, el tamaño y la violencia sin precedentes de las olas. Los informes al respecto remitidos desde Banda Aceh confirmaron que la destrucción llegó hasta la escalofriante distancia de 4 kilómetros hacia el interior. El segundo enigma es el alcance de la devastación.
Para que un tsunami siembre el caos desde Tailandia a África a través de 6.000 kilómetros de océano, es decir, casi la séptima parte de la circunferencia terrestre, la energía requerida es inconcebible. Lo ocurrido fue completamente distinto a cualquier situación con la que nos hubiéramos encontrado antes o a nada que nos hubiéramos podido imaginar. Los medios de comunicación no tienen duda al respecto de que el tsunami ha provocado una catástrofe gigante. Un terremoto que golpeó Sumatra minutos antes de que llegaran las olas asesinas. Los expertos tienen que llegar a una conclusión, pero conforme llegan los primeros datos sobre el seísmo, la magnitud del temblor no está clara. Al principio todo parece indicar un seísmo de grado 8 en la escala Richter, pero resulta extraño. Para que se hagan una idea, terremotos de escala 8 se pueden producir en cualquier parte del mundo cada 2 años. Un terremoto de grado 8 no es lo suficientemente potente para producir tal devastación. Pero luego, cuando las estaciones de control revisan y analizan los datos, la estimación aumenta considerablemente. Por la tarde, la estación de Colorado calibra el terremoto de 8,5 grados en la escala de Richter. De ser esa la potencia, sería el terremoto más grave en más de 10 años. Al final del día, los datos mundiales confirman que el terremoto en solo 8 minutos ha liberado tanta energía que, hablando literalmente, se sale de la escala Richter. Por entonces ya sabíamos que era el terremoto más grave de los últimos 40 años. Los datos sísmicos reservan otra sorpresa. Parece que el origen del temblor se sitúa a 30 kilómetros por debajo de la superficie y a 150 de la costa de Sumatra. Paradójicamente, en la sección norte de la megafalla de Sunda, la parte considerada prácticamente inactiva durante tanto tiempo. Los sismólogos calculan que la megafalla se rompería a lo largo nada menos que de 400 kilómetros, desde donde, en cuestión de segundos, parece que ascendió una larga y delgada cuña de superficie de fondo oceánico. Sinolakis sabe perfectamente qué es lo que pudo pasar después. Junto con el suelo oceánico, ascendería una columna de agua que desplazaría miles de millones de toneladas de líquido, haciendo que una montaña de agua se desplazara hacia cada lado. Para recrear el escenario, Sinolakis carga los datos en una de las herramientas más potentes que posee, un programa especializado en la predicción de tsunamis. Los resultados de la simulación dejan perplejo a Sinolakis. El software predice que por muy altas que fueran las olas, a 400 kilómetros de distancia ni siquiera hubieran llegado a Sri Lanka, una de las zonas más afectadas en realidad. No tenía sentido. El azote sobre Sri Lanka era un elocuente indicio. Para que el tsunami llegase a Sri Lanka, la zona de ruptura de la falla tendría que haber sido mucho mayor. Sinolakis evalúa la situación. Decide revisar los datos sísmicos. Por experiencia, sabe que los registros sísmicos grabados durante un gran terremoto no siempre reflejan con precisión la verdadera longitud de la zona del temblor. La propia intensidad del fenómeno principal podría enmascarar fenómenos de menor envergadura en otros puntos de la falla. A menudo, el mejor modo de descubrir la verdad es analizar las réplicas que siguen a la primera y cataclísmica liberación de energía. Estos temblores más leves son provocados por la falla al asentarse y pueden localizarse con mayor exactitud. Al analizar los datos, Sinolakis descubre una gran agitación de actividad tectónica hacia el norte del epicentro. Es un momento decisivo. Si esta actividad determinara el límite norte de la ruptura, la brecha se extendería a lo largo de 1.600 kilómetros, 4 veces más de lo que se pensaba originalmente. Una brecha de este tamaño no tendría precedentes y sería lo suficientemente traumática como para causar el tsunami asesino. Pero los indicios de las réplicas son circunstanciales. Sinolakis necesita pruebas más contundentes. Si la falla se ha abierto a lo largo de toda esa distancia, en algún punto debe haber dejado pruebas. Sinolakis sabe que Kerry Sea ya se encuentra sobre el terreno en Indonesia y que se prestará encantado a colaborar.
Aunque gran parte de la línea de falla se extiende bajo el agua, emerge a la superficie de vez en cuando en forma de cadena de islas volcánicas. Sea alquila un helicóptero y vuela hacia el norte de dichas islas para buscar posibles signos de reciente agitación sísmica. Al acercarse a la isla de Simeulue, divisa algo que le llama la atención. Una misteriosa franja recorre un lado de la isla, un arrecife que parece extrañamente fuera de lugar. Me di cuenta de que la isla había emergido del agua y que el arrecife entero había quedado al descubierto y había muerto. Sí se dispone a medir cuánto ha ascendido el arrecife respecto a su posición anterior bajo el agua. Comparando las alturas del coral elevado alrededor de toda la isla, descubre el movimiento exacto de la corteza terrestre. Primero registramos unos 50 centímetros de elevación y más al norte ya había 1 metro. Si seguíamos medíamos 1,5 metros. El patrón de movimiento sugiere que la cara oeste de la isla se elevó 1,5 metros. Las pruebas son asombrosas. La inclinación de la isla marca el principio de la grieta en la corteza terrestre. Sabíamos que habíamos dado con el extremo sur de la fuente del terremoto y del tsunami. Un sondeo similar en el resto de las islas diseminadas por la megafalla podría proporcionar así las pruebas que necesitaba para averiguar la verdadera longitud de la brecha. Pero en este momento tan crítico, la investigación recibe un revés. A los oídos de Xi llegan noticias sobre la agitación política en las islas del norte, lo cual significa que no podrá llegar más lejos. Si no logran determinar la extensión de la grieta, nunca averiguarán por qué este terremoto rompió todos los esquemas establecidos y generó el más impresionante megatsunami de la historia. Los investigadores están a punto de descubrir por qué el tsunami de diciembre fue tan letal sobre un área tan inmensa. Kerry sí ha localizado el origen de la grieta del terremoto, pero necesita imperiosamente averiguar hasta dónde llegó hacia el norte. Queríamos saber más acerca del montículo que se formó en el suelo marino. ¿Medía 1000 kilómetros o 1600? Pero descartada la posibilidad de la investigación en helicóptero, ¿cómo podrían seguir? De repente, a uno de los ayudantes de Xi se le ocurre una idea genial. Si las tremendas pruebas físicas que Kerry había descubierto en la isla podían verse desde el aire, ¿por qué no desde el espacio? Localizaron entonces una imagen de satélite de la isla previa al terremoto y la sobrepusieron sobre otra tomada después. La comparación de ambas imágenes arrojó resultados muy esclarecedores. El perímetro de la isla se había alterado como consecuencia de la inclinación en el agua. Además, observan también una ligera transformación del color del océano que la rodea, debido al cambio de profundidad del agua tras el terremoto. Xi comprueba que es posible rastrear los movimientos verticales del fondo oceánico a partir de estas observaciones. Es la primera vez que se utilizan imágenes de satélite para esto. El equipo examina sistemáticamente las imágenes de otras islas situadas a lo largo de la megafalla y calculan el nivel de movimiento del lecho marino. Este audaz análisis confirma que la grieta es tan extensa como sospechaban, nada menos que 1600 kilómetros, la más grande jamás registrada. Una brecha de este tamaño pudo ser más que suficiente para provocar la destrucción sufrida en lugares tan lejanos del epicentro como Sri Lanka. Sinolakis vuelve al programa de simulación de olas y carga en él los nuevos datos. Esta vez la simulación reproduce un tsunami con un alcance prácticamente idéntico al real. Las olas creadas por el movimiento de hasta 20 metros de este fragmento de corteza terrestre del tamaño de California reflejan la compleja huella del fondo oceánico. Al elevarse el fragmento de fondo oceánico, el suelo marino adopta sus propias formas con picos y valles, y eso crea la superficie inicial de la ola. Este patrón único pone en movimiento una secuencia de ondulaciones que los científicos llaman tren de olas.
En las profundidades del océano, las crestas no superan los 50 centímetros cada una, pero el tren de olas se propaga a la increíble velocidad de 900 kilómetros por hora, tan rápido como un avión comercial. Bajo la superficie, una letal columna de agua emerge a través de la profundidad del océano. A medida que cada ola llega a aguas someras, se ralentiza unas decenas de kilómetros a la hora. La parte trasera de la ola se une a la delantera y la ola se eleva. El tsunami va cobrando forma. La simulación del tren de olas reproduce exactamente el momento y el lugar en que el verdadero tsunami se acercó a las costas afectadas. Es la prueba evidente de que la investigación ha dado en el clavo con la fuente del tsunami. Pero los científicos se enfrentan ahora con un reto aún mayor: explicar los insólitos y espeluznantes efectos en las víctimas cuando el tsunami tocó tierra. En Banda Aceh, la ciudad quedó reducida a escombros en una zona que se extendía 4 kilómetros desde la costa hacia el interior. No se tiene constancia de nada similar en la historia de la humanidad. Comprenderlo resultaba de vital importancia, no solo para esta zona de Asia, sino para todas las zonas del mundo a bajo nivel con respecto al mar. ¿Por qué la ola había sido tan destructiva y había tenido tanto alcance? Era algo inconmensurable. En cuanto Sinolakis y su equipo llegaron a Banda Aceh, se pusieron directamente manos a la obra, a valorar los estragos en la ciudad. Las investigaciones del tsunami se hicieron con rigurosidad forense. Tratamos de reconstruir lo que había ocurrido y recogimos pistas al modo de detectives ante la escena del crimen. Eran dos las dimensiones clave que pretendía medir. La primera, la altura máxima por encima del nivel del mar alcanzada por el agua, lo que se llama la cota máxima de inundación. Y la segunda, la inundación en sí misma, es decir, toda la distancia que el agua recorrió hacia el interior. La disposición de los escombros y las marcas del agua revelaban que la cota máxima de inundación había variado unos 10 metros por encima del nivel del mar habitual cerca de la playa y alrededor de unos 3 en el centro de la ciudad. La inundación era, como se temía, realmente alarmante. El agua entró hasta 4 kilómetros hacia el interior de la ciudad, algo inaudito hasta la fecha. Grandes masas de agua atravesaron las calles, pero Sinolakis sabe que fue la velocidad de esa agua la que provocó el daño. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Y eso por cada metro cúbico de agua que entrase, que fueron varios cientos. Es como si un coche llegara a toda velocidad y nos embistiera. Así que el primer paso para resolver este enigma es determinar la velocidad a la que el agua atravesó la ciudad. Si Sinolakis puede averiguar el tiempo que el agua tardó en recorrer la distancia entre unos puntos determinados, una sencilla operación matemática le bastará para establecer la velocidad. Pero obtener esos datos no es fácil. La primera fuente de información en circunstancias normales serían los testigos oculares. Sin embargo, por desgracia, en este caso, la mayoría de ellos están muertos y aquellos que sobrevivieron se encuentran demasiado traumatizados para servir de ayuda. Sinolakis debe pensar una alternativa. En su escrutinio de las calles asoladas, comprueba que hay depósitos de arena y fango por toda la ciudad que obstruyen hasta el último rincón. Esto es sedimento marino. La arena y el fango lo arrastraron desde la costa hasta el interior. A Sinolakis se le ocurre una idea. Sabe que la profundidad de este sedimento está directamente relacionada con la velocidad que el agua alcanzó en este lugar. Si el tsunami hubiera entrado lentamente, habría más sedimento cerca de la costa, mientras que si ataca con violencia, la mayor parte del sedimento habría de encontrarse más hacia el interior de la ciudad. Estos escombros son su velocímetro. El equipo mide minuciosamente las capas de sedimento depositadas en determinados puntos clave. Su sobrecogedor análisis revela un resultado que supera el límite de la razón. El agua fluyó a 32 kilómetros por hora a través de la mayor parte de la ciudad. Era de suponer que el agua entraría en la ciudad, pero nunca imaginé que lo haría a esta velocidad. 32 kilómetros por hora, 3 metros de profundidad, 3,22 kilómetros hacia el interior. Es que era algo inexplicable. Se queda sin palabras para explicar cómo un volumen tan inmenso de agua puede fluir tan rápido y hasta tan adentro. Pero entonces dan con otra prueba determinante.
Sinolakis recibe noticias de un vídeo en el que se ve cómo el agua llega al centro de la ciudad. El vídeo marca un punto de inflexión en la investigación. Según se ve en la película, la ola parece desafiar todas las leyes físicas. Al llegar a las calles, a 4 kilómetros hacia el interior de la ciudad, en lugar de ralentizarse como cabría esperar, la ola se acelera. De no estar viéndolo con sus propios ojos, lo consideraría de todo punto imposible. Sinolakis escudriña el vídeo en busca de pistas. Rebobinando una y otra vez, se fija ahora en la leve inundación previa a la torrencial. Esta primera ola iba muy lenta. Es decir, se podía escapar de ella. Y entonces se percata de algo que transformará radicalmente la ciencia de los tsunamis. La capa somera de agua allana el terreno para el fenómeno letal. La primera ola constituye una alfombra de baja fricción para la siguiente. La segunda ola se mueve sobre la finísima capa de agua de la primera ola. Por eso puede propagarse más rápido. Lubricada por la humedad de la superficie, la segunda ola tiene potencia para atravesar las calles sin perder velocidad. De repente, la segunda ola se acelera y alcanza una velocidad de 34 kilómetros por hora. Es una visión de extraordinario impacto. Es como si nos lanzaran con una hormigonera, mezclados en una masa de clavos, martillos y destornilladores. Así fue como por desgracia murió esta gente. No tenían escapatoria. Es una cruda pero valiosa lección. Para sobrevivir a un tsunami no sirve ni correr más que el agua ni esconderse en un rincón. La única posibilidad de salir con vida es encaramarse a una estructura sólida, colocarse en un punto lo más alto posible. La diferencia entre la vida y la muerte en H, en algunos casos, apenas fue de unos milímetros. Pero en cuanto Sinolakis empieza a convencerse de que ha resuelto el misterio, recibe los informes acerca de unas olas de magnitud inverosímil a solo 13 kilómetros al sur, en Logna. Oí que la cota máxima de inundación era enorme, superior a los 30 metros. 30 metros era 3 veces más que la profundidad máxima del agua en banda H, y de nuevo no podía explicárselo. Sinolakis le pide a un experto en tsunamis, el científico George Plafker, que investigue. Según mis conocimientos, la ola de un terremoto de tal envergadura podría haber alcanzado los 12 metros de altura, más o menos, pero nunca los 30 como ocurrió. Plafker se reúne con Samsul Kamal, el vendedor ambulante que se subió a una colina para escapar del agua. Samsul describe 3 olas enormes en forma de cobra, cada una más grande que la anterior. La tercera ola me pasó justo por la cabeza. El equipo de Plafker mide la cota máxima de inundación del punto al que acudió Samsul y descubre que el agua alcanzó los sorprendentes 30 metros por encima del nivel del mar, altura superior a la de un edificio de 8 plantas. Eso supone el tsunami de más intensidad asociado con un terremoto en nuestra historia. Pero ahí no acaba la historia de Samsul. Está seguro de que las olas llegaron unos 20 minutos después del temblor. Plafker se queda atónito. Sabe que las olas procedentes de la megafalla a 200 kilómetros de la costa necesitarían al menos media hora para llegar a Logna. Para que el tsunami alcanzase el interior en 20 minutos, debió de haber actuado algún otro mecanismo, algo capaz de provocar que las olas tan inmensas llegaran a la costa mucho antes de lo supuestamente posible. La investigación recibe un mazazo. Eso significaba nada menos que tener que volver a empezar. Esta anomalía emerge justo en mitad de la investigación, pero resolverla supone reescribir todas las reglas para la predicción de tsunamis y revela la verdadera vulnerabilidad de cientos de millones de personas que viven cerca de una falla a poca distancia de la costa. El investigador George Plafker ha descubierto que las mastodónticas olas llegaron a la costa oeste de Sumatra demasiado pronto como para proceder de la fuente original del tsunami principal. La investigación pasa por una crisis.
Resolver esta paradoja es un asunto de extrema importancia para Plafker, así que decide volver al principio. Sabe que las olas llegaron 20 minutos después de que empezara el terremoto, y sabe lo rápido que pueden propagarse las olas a través de las aguas en la orilla. Así que vuelve sobre sus propios pasos y calcula el punto de partida desde el que las olas comenzaron su viaje. Resultó que la ola podía recorrer una distancia máxima de unos 100 kilómetros. George consulta un mapa geológico detallado del lecho oceánico. Allí, a 110 kilómetros de la costa, descubre unas formas extrañas que llaman su atención, unos reveladores pliegues en el fondo oceánico. ¿Podrían ser la respuesta? Sabe que a menudo, en las zonas próximas a grandes terremotos, se hallan unos accidentes llamados ramificaciones de falla, que marcan el punto en que las enormes fuerzas encuentran una debilidad en la corteza deprimida, y donde las fracturas pueden surgir hacia la superficie, a muchos kilómetros de la falla principal en sí misma. Las ramificaciones de falla pueden empujar largas y estrechas secciones de lecho marino hacia la superficie en cuestión de segundos, lo cual a su vez produce un inconfundible y breve impulso de olas altas como las que azotaron Logna. La teoría parece plausible. Cuando Plafker carga los datos de la ramificación de la falla en el simulador, los resultados son cuanto menos espectaculares. ¿Quién lo iba a decir? Más o menos duplicaba la altura de las olas de Logna y por supuesto reducía el tiempo que tardaron en llegar. Con una falla emergente localizada cerca de la costa, las olas simuladas encajaban casi a la perfección con las sorprendentes descripciones de los testigos oculares. El grupo sísmico japonés aporta credibilidad a la teoría al detectar réplicas exactamente en la zona identificada por Plafker. Aunque es necesario investigar en profundidad para demostrarla, la explicación de Plafker supone un enorme paso adelante. Pero el problema definitivo planteado por esta catástrofe aún queda en el aire. ¿Puede hacerse algo para prevenir a la población de la inminencia de un tsunami? Los sistemas de alarma cada vez más desarrollados, implantados en todo el mundo, están dotados para detectar un tsunami a su paso por mar abierto. Pero a pesar de su alta tecnología, estos equipos no siempre son la solución perfecta. Al 60% de las víctimas del tsunami asiático, cualquier alerta les hubiera resultado inútil. La costa de Sumatra se encuentra demasiado cerca al origen de las olas como para que las alarmas hubieran tenido ningún efecto. No hubiera habido tiempo de reaccionar. Sin embargo, en las postrimerías del desastre, los investigadores descubren atormentados la posibilidad de haber sabido interpretar una señal inconfundible de la naturaleza. En muchos lugares, el océano retrocedió antes de que las olas llegaran a la costa. Ahora se ha extendido un dicho popular que advierte que un lecho marino al descubierto es la señal universal para que todo el mundo salga corriendo. Pero a Sinolakis no le satisface esta sencilla regla. De hecho, podría ser un mito potencialmente letal. Desde hace mucho tiempo sostiene una teoría respecto a las causas posibles para estos retrocesos de las aguas. Cuando la falla se rompe, la sección más al este se hunde, succionando con ella una gran masa de agua, una ola negativa. Al acercarse a la costa, la ola arrastra el agua antes de que llegue la primera cresta. En esta zona en que el lecho oceánico se hunde, lo primero que se ve es la orilla retrasándose. Todas las olas en dirección este cumplen con esta norma. Pero con las que van hacia el oeste, la historia cambia. Por el otro lado, donde lo que tenemos es una elevación del lecho marino, lo que vemos moviéndose hacia el oeste es una ola en elevación, es decir, que la cresta llega primero. Hasta ahora esto había sido solo una teoría, pero Sinolakis ha recogido pruebas que demuestran su hipótesis. Las poblaciones del oeste no vieron retroceder el mar, simplemente una inmensa pared de agua que se acercaba a la costa. Es una observación determinante que paradójicamente contradice la creencia popular. Por desgracia, no existe un indicador infalible capaz de advertir de la inminencia de un tsunami. Y por fin podemos describir la secuencia precisa de acontecimientos que sumió a las poblaciones del Océano Índico en una primitiva lucha por la supervivencia. Antes de 2004, los científicos tenían identificada la sección sur de la línea de falla de Sumatra como de zona de intenso riesgo de terremotos.
Entonces llegó el 26 de diciembre. A un minuto de la catástrofe, una sección de la falla mucho más al norte de lo previsto empieza a romperse y una debilidad en la corteza crea una brecha en la superficie. 8 de la mañana. Una estrecha sección del lecho oceánico de unos 100 kilómetros de largo emerge más de 10 metros. 3 olas gigantescas se aproximan a la costa. Entre tanto, las propias placas tectónicas se separan, desplazando millones de toneladas de agua. La energía del terremoto se convierte en columnas de agua en movimiento, con una fuerza equivalente a más de 30.000 bombas de Hiroshima. En tierra, la inundación inicial crea una superficie de baja fricción sobre la que se deslizarán las olas que están por llegar y que les permitirá alcanzar velocidades capaces de convertir los escombros en letales proyectiles. Las pérdidas humanas son incalculables. Casi todas las posesiones de Ibu Nurneli desaparecen. La única fotografía que salva es un retrato de su hija desaparecida Ichut. La inesperada ubicación del terremoto de diciembre pone de manifiesto que bajo el mar todas las fallas pueden considerarse de riesgo de tsunami. Costas Sinolakis es tremendamente consciente de la vulnerabilidad inherente de su casa, en la costa oeste de gran actividad sísmica, pero la experiencia con el tsunami de Asia ha fortalecido su determinación para prepararse para ese día. Si alguna vez sufrimos un tsunami en la costa oeste de Estados Unidos, estaremos prevenidos y con suerte no habrá víctimas humanas.